Bueno, aquí tenemos lo que es la práctica 3 de rectificadores controlados del Lab de Diseño de Sistemas Electrónicos de Potencia. Mi nombre es Jonathan. Primeramente vamos a ver el circuito. Este circuito no es un rectificador controlado mediante un SCR. Este nos puede ayudar para variar el valor medio de la tensión que se le aplica a una carga. Esto es importante cuando en lugar de un puente de diodos queremos variar la tensión media. Esto debido a que los diodos nos dan una tensión fija. Y además los rectificadores controlados son sencillos y menos costosos. Entonces esta es una situación práctica que podemos utilizarlo. Y es mediante un SCR y un diodo que está en su compuerta. Esto mediante también un circuito RC que va a explicar mi compañero Rubén. Buenas, yo soy Rubén y como mencionó anteriormente mi compañero Jonathan, voy a explicar un poco acerca del circuito bueno, de lo que es el SCR y a su vez del circuito RC junto con el diodo. Como se mencionó anteriormente, un SCR se usa principalmente para controlar la potencia que se entrega a una carga. La fuente de voltaje puede variar de 120 a 240 o un poco más inclusive, según marque el datasheet. El circuito RC produce un corrimiento de fase entre la tensión de la entrada y la tensión del capacitor, que es el que suministra la corriente al gate del SCR. Y para finalizar esta parte, tenemos el diodo en la compuerta del gate, su función es bloquear la tensión en la compuerta durante el ciclo negativo. Ahora, a continuación, mi compañero Kevin seguirá explicando un poco más del circuito. Hola, mi nombre es Kevin. Como bien dijo mi compañero, podemos observar que en el circuito está una resistencia y capacitor que nos van a ayudar a producir un corrimiento de fase. Al momento de que nosotros haríamos la resistencia, con ello vamos a poder cambiar el ángulo de disparo. Ahora sigue mi compañero Ángel. Bueno, y antes de mi compañero Ángel, O sigo yo. Yo, Carlos. mi Disculpe. nombre es Carlos Román y les voy a explicar un poquito de cómo funciona el comportamiento del circuito. Como dijo mi compañero Kevin, el circuito se va a energizar con 120 volts. Como el CCR, cuando nosotros energizamos el circuito, va a estar abierto, no va a dejar pasar corriente y va a tener una corriente de cero en la carga al principio. Entonces, ¿qué va a pasar? El voltaje se va a ir recorriendo al capacitor. El capacitor se va a empezar a cargar y ese tiempo en que está cargando el capacitor va a ser el ángulo de disparo. ¿Por qué se va a cargar el capacitor? Porque va a tener un desfase con respecto a la señal del CCCR. Cuando el capacitor se cargue, va a enviar una corriente y esa corriente tiene que ser una corriente mayor a la corriente de trabajo del CCCR. Esa corriente de trabajo, cuando bueno, la corriente del capacitor sea mayor al CCR, va a activar el CCR y va a dejar pasar la corriente, lo que va a recibir la carga de esa corriente. Entonces, recordemos que la resistencia va a ser variable, entonces lo podemos sacar con la multiplicación de R por C. Y esa resistencia cuando está en cero, significa que va a haber, es como si fuera un cortocircuito. Va a pasar todo el voltaje al capacitor y el capacitor se va a mostrar como si fuera un rectificador de media onda. No, solamente va a dejar pasar el semiciclo positivo y el semiciclo negativo va a estar en cero. Y así es como se va comportando. Entre más va aumentando la resistencia, el ángulo de desfase, o el tiempo en carga del capacitor va a ser mayor y entre menos resistencias tenga, va a ser menor. Entonces, como mencioné, como se va a ver una rectificador de media onda, ahí podemos ver que va a estar en fase. No vamos a ver ningún retraso, ningún desfase. Empezamos a ver ese desfase hasta que empezamos a cargar ese capacitor. Ahora va a continuar mi compañero Ángel a explicarles un poquito cómo se muestra la señal. Bueno,
Ya nada más antes de terminar, pues sí, vamos a observar lo que es esta señal. Aquí estamos variando lo que es la resistencia de nuestro circuito RC para controlar el ángulo de disparo y podemos ver cómo va recortándose hasta cierto punto lo que es nuestra sinusoide, nuestro semiciclo positivo, ya que es nada más un rectificador de media onda, nada más nos deja pasar el semiciclo positivo y podemos ver que lo que es nuestra onda y gracias no está variando lo que es el ángulo de 0 a 180 grados, realmente solo varía de 0 a 90 grados o de 0 a pi medio radianes. Esto es porque nuestro circuito para controlar el ángulo de disparo es un circuito RC. Este capacitor, lo que es en la impedancia, ya, pues, mediante un análisis de fasores, nada más nos va a generar un desfase en el voltaje máximo de 90 grados. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos ya aprovechar los 180 grados, tendríamos que poner un segundo circuito RC en nodos distintos para ya obtener lo que es el corrimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos una simulación de ilustración. Tenemos lo que es aquí tendríamos lo que es nuestra onda al mínimo, por así decirlo. Tenemos una onda recortada y tenemos de que nuestro capacitor y un segundo circuito RC que está alimentando lo que es nuestro SCR. Y podemos observar que al momento que vamos variando lo que es la resistencia, ya podemos pasar a más de 90 grados. Por aquí más falla tantito, pero sí. Y a partir de aquí podemos controlar el que sería más de 90 grados, que es básicamente a partir de donde empieza a descender lo que es la sinusoide, por debajo del voltaje pico. Y pues sí, esta sería una alternativa para ya aprovechar lo que serían los 180 grados de lo que es nuestra sinusoide. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Saludos, Ingrid.